Estamos en contacto ya con el parlamentario, congresista César Combina. Bienvenido nuevamente a Pyme TV, congresista. Y yo le pediría directamente su análisis del mensaje presidencial, sobre todo en el sector producción. Usted es presidente de la Comisión de Producción del Parlamento. Estamos con el congresista, a ver si me confirma producción. Sí, ya estamos en línea con el congresista. Lo escuchamos, congresista, su análisis del mensaje presidencial. Bueno, buenas tardes. El mensaje presidencial ha sido bastante moderado, muy protocolar para mi gusto. En lo personal, estamos en un momento muy difícil y quería en lo personal ver a un presidente más enérgico, más duro sobre el tema de reactivación económica. Pero creo que hay unas cosas positivas, ¿no? Se ha confirmado las compras a Mi Perú, las compras por más de 700 millones de soles vía núcleos ejecutores. Esto es positivo para todos nosotros, las MIPES se van a ver beneficiadas y espero que no solamente sean las MIPES del sector de carpintería, de metalmecánica y el sector textil, sino bancarios. Creo que el día de hoy todos los emprendedores peruanos tienen problemas con sus deudas y no tocar este punto es realmente un pecado. Creo que el presidente Vizcarra en los próximos días debe tomar una acción contundente sobre esta situación para evitar la quiebra de la familia peruana. Algunos analistas han calificado el discurso del presidente Martín Vizcarra como insuficiente, inexacto y que continuamos con la incertidumbre. ¿Qué le pareció a usted? ¿Considera que todos los puntos se han dilucidado, se han desarrollado en el sector producción? Él ha hablado pues de los mercados itinerantes, ha hablado del presupuesto para las pymes, pero hay diversos sectores los cuales él no ha tocado. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? En el caso del sector producción y en el caso del sector empleo, hay una constante repetición de una situación que a mí me preocupa muchísimo. El presidente ha señalado que el Estado va a ser el principal motor del empleo en el Perú, y esto es imposible. La inversión a nivel público y privado, más o menos el porcentaje está 70% privado versus 30% público, y en el empleo es aún peor. La mayor cantidad del empleo se genera en el sector privado. Por tanto, apostar porque solamente el Estado genere a través de la obra pública empleo es una situación muy peligrosa. El emprendedor peruano, el sector privado, desde el más grande hasta el más chiquito, es el encargado y el ente promotor del empleo. Por tanto, a mí sí me preocupa que no haya habido una mención directa hacia qué cosa se va a hacer en favor de las micro y pequeñas empresas, en favor de la generación de empleo en el sector privado. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita una situación gravísima de nivel de desempleo. ¿Qué cosa vamos a hacer para poder reinsertar en los sectores laborales a estas personas? Estas personas que quizás tienen mucha profesionalismo, tienen mucha experiencia, pero que el día de hoy han visto frustrado su futuro y su ingreso. Entonces, creo que en ese sector, en el sector productivo, no ha sido satisfactorio el discurso. Y por otro lado, a nivel del empleo, sigo con una grandísima preocupación, porque sin empleo no se pueden pagar deudas, porque sin empleo no puede haber compras en las MIPES, no puede haber comercio y por tanto se rompe toda la cadena productiva. La propuesta de ampliar de 350.000 millones a 700, poco más de 760.000, digamos, dentro de compras Mi Perú. ¿Hay tiempo para ejecutar eso en este año? Parece que ya no. Ese es el gran problema. Tenemos una grandísima oportunidad con este anuncio, es algo muy positivo. Sin embargo, el tiempo es nuestro gran problema. Si nosotros no logramos ejecutar este presupuesto, quedará como un fracaso para la MIPE, como un fracaso para los núcleos ejecutores. Y tomando en cuenta que ha habido desde el gobierno una reforma de la configuración de los núcleos ejecutores, yo en lo personal espero que el presidente ponga mucho énfasis en esta situación. Confío en que el ministro Salardi está preparado para liderar esta cartera y espero también que estas compras en Perú no fracasen, porque desde el Parlamento queremos generar una ley estable para las compras públicas a MIPES. Y si nosotros tenemos como situación un fracaso contundente, entonces no tendríamos una posibilidad de poder decirle a los próximos gobiernos que las compras en Perú deben ser respetadas de acuerdo a ley y no de acuerdo a un decreto de urgencia. El presidente ha lanzado diversos programas, Arranca Perú, Trabaja Perú, ofreciendo pues empleos temporales
a lo largo de la región de nuestro país. ¿Es una solución temporal esto? ¿Ayuda en algo? ¿A usted qué le parece? Ayuda como un paliativo, en un trabajo temporal es una situación para generar un poco de ingresos, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es una gran inyección de dinero para generar empleo estable. Y en ese sentido, la MIPE sigue siendo la gran generadora de empleo y además la gran afectada por el empleo informal. Entonces, para mí habría sido mucho más útil lanzar un programa para la formalización del empleo informal y para garantizar derechos laborales mínimos, para garantizar, por ejemplo, seguros de salud, para garantizar una pensión digna, a que generar empleo temporal que además no genera ningún tipo de vinculación. Lo que nosotros hacemos en esa situación es generar pequeños empleos que, claro, son paliativos, se han recomendado y se recomiendan siempre en momentos de crisis. Sin embargo, también tenemos que analizar, y esa es una situación en donde el ministro de Trabajo tiene que tener, así como tiene mucha juventud, tiene que tener también mucho ojo y mucha experiencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de proyectos de Trabaja Perú se ubican en zona rural y el empleo, el desempleo no ha crecido en zona rural, se ha disparado en la zona urbana. Entonces, si tenemos Trabaja Perú en todas las regiones, ¿qué cosa se va a hacer para el trabajo urbano? Esa es la gran pregunta, porque mucha gente se ha quedado desempleada siendo abogado, mucha gente se ha quedado desempleada siendo comerciante, transportista, y ellos no van a tener una opción de trabajo. Sí, congresista, finalmente, bueno, usted mencionaba el tema de las deudas, que es una preocupación de muchos peruanos, de muchos microempresarios, ¿no? Digamos, no se ha mencionado nada, usted mismo los decía, y ¿qué hacer? Porque el sistema bancario en nuestro país realmente no va acorde Hay un abuso sistemático, sí, hay un abuso, ¿no? O sea, y es una preocupación, por ejemplo, del microempresariado, ¿no? Sí, nosotros, yo presenté el primer proyecto de ley de congelamiento y no cobro de deudas e intereses en marzo de este año. Lamentablemente, no sé por qué razón, el Congreso de la República lo dejó como último en el análisis y realmente lo maltrató al proyecto, porque el proyecto tenía la idea de evitar la quiebra de las familias y de las empresas desde el inicio de la pandemia, no ya cuando quebraron, sino al inicio. Y en ese sentido es una tristeza que no se haya aprovechado ese proyecto en marzo, pero fiel a mi palabra, he vuelto a presentar otro proyecto que es aún más completo. Genera una comisión multisectorial que da 20 días para dar un mecanismo de reprogramación de deuda, renegociación de intereses y además congelamiento de deuda. ¿Esto por qué? Porque hay otro proyecto de ley, hay otro dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor que lo que habla es regular los intereses y congelar vía ley. Esto es anticonstitucional. Esto además solo afecta a los bancos, pero no afecta a los microfinancieros. Los que sabemos del emprendedor peruano, sabemos que la mayoría de los emprendedores peruanos, las amas de casa, los transportistas, piden microcréditos, es decir, a cajas municipales, a microfinancieras y a cooperativas. Entonces, un proyecto de ley anticonstitucional, un proyecto de ley que solamente ayuda a los grandes, no va a servir y no va a ser suficiente. Nuestro proyecto es integral, va a trabajar para el congelamiento y la reprogramación de todo el sistema financiero, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, pero a través de la renegociación colectiva. Es un instrumento utilizado en muchos países del mundo y que da resultados para bajar tasas de interés de 50% a 9, 8% y ayudaría a los microempresarios. A la pandemia, ¿no? Congresista, realmente nos ha quedado muy escaso el programa. Y preguntarle ahora como último, Miguel, si considera que Vizcarra ha sincerado las cifras. Eso nada más y nos vamos a un corte. Él ha dicho que hay 42.000 puestos de trabajo que se han generado en junio. Yo me pregunto, ¿se ajusta a la realidad? Yo creo que no. Creo que todavía seguimos muy escasos en data real de gente fallecida, de gente contagiada, pero también a nivel económico. Tenemos que sincerar la situación económica. Yo sé que va a ser muy difícil para todos afrontar una situación económica de recesión y de crisis, pero es mejor saber y prepararse que no saber. En ese sentido, yo espero que el presidente Vizcarra y sus ministros manden mensajes de refuerzo a este mensaje presidencial. Congresista.